el 42 después de Cristo, y llevaron consigo el Santo Grial. Lo que María trajo consigo fue a su hija, una niña llamada Sara, y tal vez otro niño en su vientre. Entonces, el Grial, en vez de ser el objeto, es en realidad el contenedor del linaje, que es la madre de la hija. Cada año, esta ciudad costera francesa conmemora la llegada de María Magdalena junto a su hija, Sara. Luego sugerimos que encontró refugio en una de las comunidades judías consolidadas de la región, probablemente en los alrededores de Vannes-les-Châteaux. Perpetuó su linaje durante casi 400 años. Muchos de los fieles creen que María Magdalena está sepultada en una tumba en otra ciudad francesa cercana. Es el mayor secreto de la Edad Media. El gran secreto era que Jesús era completamente humano y que era esposo y padre. Para los buscadores modernos del Santo Grial, el tesoro del padre Saunier podría ser el descubrimiento de esa genealogía. En algún momento del siglo V, hay evidencias de que la familia judaica, las Magdalenas, se vinculó en matrimonio con la descendencia real de los francos para formar la dinastía merovingia. Consecuentemente, los merovingios son los nuevos descendientes de Jesús. ¿Y qué ocurrió con esos descendientes de Jesús? ¿Viven entre nosotros hoy día? Sorprendentemente, Lig y su séquito descubrieron una pista del priorato de Sion en el siglo XX. Una pista que los conducirá hasta un enigmático francés, quien podría ofrecerles no solo la clave del tesoro de Rennes-le-Château, sino además el legado viviente de Jesús. Luego de establecer la posibilidad de que Jesús haya tenido herederos, mientras los investigadores completaban la Santa Sangre y el Santo Grial, estaban ansiosos por descubrir quiénes eran descendientes. Si existe una línea de descendientes de Jesús, no serían solo unos pocos descendientes, serían decenas de miles. Encuentran evidencias que sugieren que el linaje que se ramifica desde Jesús y María Magdalena podría haber sobrevivido. Guiados por lo que decodificaron de los pergaminos secretos y las extensas genealogías detalladas encontradas en la Biblioteca Nacional Francesa, los investigadores sospechan un encubrimiento de siglos de antigüedad. La idea de que Jesús tuviera herederos amenaza no solo la fe de millones de cristianos, sino además a una de las organizaciones más poderosas de la historia mundial, el Vaticano. La idea de una sociedad secreta preservando un secreto que ha durado 2000 años y que se yergue como una especie de héroe romántico, incluso oponiéndose a la tiranía de la Iglesia de Roma. Es por eso que el priorato de Sion se mantuvo tan oculto durante los siglos, según suponen. Y es también por eso, si es que el padre Saunier halló de hecho las pruebas de un linaje santo, que ese conocimiento debió ser muy valioso. Es una teoría elaborada para Lig y sus colegas hasta 1970, cuando logran un quiebre importantísimo en su investigación. Descubren evidencia sobre la existencia del priorato a mediados del siglo XX. Las leyes francesas disponen que cada organización del país esté registrada. En ese registro, el séquito de Lig halló un documento sorprendente. Archivado en 1950, el documento reporta la formación y organización del llamado Priorato de Sion. Su propósito autodeclarado es hallar un orden católico con la intención de recrear de manera moderna, preservando a su vez su carácter tradicional, una antigua orden de caballeros. El estatuto declara que el priorato posee más de 8.000 miembros. Quien fuera o qué fuera la organización de 1956, tenían un registro interno de sus antepasados medievales. El documento arroja una prueba crucial, una breve publicación editada por un tal Pierre Plantard. Para el investigador Henry Lincoln, el tal Plantard es un personaje clave en el misterio. Sabemos que el señor Plantard, en 1956, registró una organización en una ciudad llamada Annemasse, autodenominada el Priorato de Sion. Los investigadores ya vieron antes el nombre de Plantard en aquellas genealogías secretas descubiertas en la Biblioteca Nacional. Plantard
declara que su apellido real es Plantard de Saint-Clair, una de las familias más antiguas en las genealogías y descendiente de los merovingios. ¿Podría este parisino de mediana edad, con toda la apariencia de un burócrata de clase media de modales finos, tener la clave de un misterio de siglos de antigüedad? Y es de hecho un heredero al trono de Francia y descendiente del mismo Jesús. Esas antiguas genealogías conducían directo a él y a su familia, y cuando rastrearon a Monsieur Plantard, sus modales refinados intrigaron a los investigadores. Era un gran conocedor, no solo de la historia francesa, sino de esoterismo, del árbol genealógico, de la pintura. Era un erudito impresionante, bastante introspectivo. Tras meses de negociaciones, Plantard accede a hablar. Finalmente están cara a cara con un eslabón viviente del misterioso priorato de Sion. Durante la filmación de este documental británico, Henry Lincoln presiona a Plantard por el tesoro secreto de Rennes-le-Château y el priorato de Sion. ¿Hallarán alguna vez el tesoro de Rennes-le-Château? Digamos simplemente que hay un secreto en Rennes-le-Château y que es posible que haya alguna otra cosa alrededor de Rennes-le-Château. ¿Podría decirnos si el priorato de Sion aún existe hoy día? En este momento, Sion aún existe. Monsieur Plantard, a través de los siglos usted, ¿cómo decirlo?, apoyó al priorato de Sion. Apoyamos a Sion y Sion nos apoyó a nosotros. ¿Nosotros? ¿Nosotros quiénes? Nosotros, hablo de la descendencia de los merovingios. El misterioso y elíptico Pierre Plantard no diría nada más sobre el tesoro de Rennes-le-Château, sobre sus posibles ancestros reales y sobre el tan ansiado misterio de Jesús, María Magdalena y los merovingios. Es importante recordar que el mismo Plantard jamás mencionó a Jesús. Nunca dijo ser descendiente de Jesús, nosotros dedujimos eso. Todo lo que dijo Plantard fue que era descendiente de los merovingios. Entonces, ¿de dónde provino el tesoro con el que el padre Saunier construyó esa iglesia en Rennes-le-Château? Si de hecho hubiera descubierto el secreto del linaje sagrado, ¿cómo convirtió eso en la fantástica riqueza que ostentaba en su pequeña parroquia, la fortuna que conforma el corazón mismo del misterio de Rennes-le-Château? Lig cree que conoce el origen. Fue una familia de poderosos europeos que le pagó a Saunier en el intento de ocultar su conexión con el linaje divino. Pierre Plantard muere en el año 2000, pero hay pistas que sugieren que el priorato de Sion aún permanece. La Santa Sangre y el Santo Grial fue publicado en 1982. Es un gran éxito. Las copias del libro desaparecen de las tiendas. Es provocador, excitante y terriblemente errado en su premisa básica, o por lo menos eso dicen la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Bud Herman es director del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Es uno de esos casos en los que una teoría de la conspiración es como una casa de naipes. Si los naipes de la base no están muy firmes, entonces el resto de la casa colapsa. Aquí no solo las bases no son sólidas, sino que ni siquiera están allí. Es un cúmulo de tonterías. Laura Miller es una periodista que investigó las afirmaciones de la Santa Sangre y el Santo Grial. Tiene como una especie de genialidad. Parece una investigación respetable. Pero cuando lo miras más de cerca, simplemente se disuelve en la nada. La evidencia de los autores para la idea central de que Jesús y María Magdalena estaban casados se basa en esos olvidados evangelios gnósticos, libros que no se incluyeron en la Biblia. Contienen información sobre Jesús que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso son perfectos para escribir sobre una teoría conspirativa. Proporcionan los argumentos que necesitas. Argumentos vitales que provienen del Evangelio de Felipe. Un pasaje parece particularmente contundente. Dice, Cristo la amaba, a María Magdalena, más que al resto de sus discípulos, y solía besarla a menudo en la boca. Parece evidencia convincente de que Jesús y María Magdalena eran íntimos. Pero Herman dice, fíjense bien, porque el Evangelio de Felipe es un manuscrito antiguo lleno de agujeros.
Lo que realmente se puede leer del pasaje es ahora Jesús, y ahí aparece un agujero en el manuscrito. María Magdalena y solía, agujero, besarla con frecuencia, agujero, en su agujero. Entonces, pareciera que Jesús está besando a María, pero no estamos seguros dónde, tal vez en alguna parte del cuerpo. Pero aún con los agujeros, el pasaje dice que los besos eran frecuentes, lo que hace posible la idea de una santa unión. Hasta que los eruditos entran en el debate. Aparentemente los primeros cristianos solían besarse a menudo en la boca. No tenía relación con el sexo. Esos besos simbolizaban una revelación de Dios. Así que cuando Jesús besaba a María, lo que significaba era que Jesús le daba a María una revelación, que es algo que sabemos por muchos otros textos gnósticos. No significa que estuvieran casados y con hijos, solo significa que ella era un discípulo a quien él revelaba la verdad. Imágenes de María Magdalena la muestran como una mujer fuerte y seguidora devota. Durante siglos se asumió que era una prostituta reformada. Pero ¿qué sabemos en realidad de ella? El Nuevo Testamento nos dice que Jesús la liberó de sus demonios y que ella lo acompañó en sus viajes y que estuvo al pie de la cruz cuando fue crucificado. Karen King enseña historia eclesiástica en Harvard. María Magdalena debió ser la mujer más importante en la vida de Jesús, tal vez mucho más que su madre. Ella dice que otro de esos evangelios gnósticos, justamente el llamado Evangelio de María, aclara el porqué. Y King dice que no fue por el sexo. Si examinamos el Evangelio de María, la razón parece ser precisamente que ella comprendía sus enseñanzas. Se había apropiado de ellas. Era una clase de amor que no implicaba necesariamente ninguna relación sexual. Indica en realidad que ella era la discípula que lo comprendía. En el Nuevo Testamento, María Magdalena juega un papel clave luego de la crucifixión. Ella es la primera en ver a Jesús resucitado. Pero la mayoría de los académicos, al igual que la Iglesia Católica, rechazan la idea de que la escena en el jardín en el Evangelio de Juan revele una intimidad que solo esposo y esposa pudieran compartir. Ella le dice Rabuni, que significa algo así como mi maestro, pero no le dice mi amor o querido. Ella sabe que es su discípulo, no su amante ni su esposa. Sin embargo, la teoría de una unión santa fascina y perdura quizás, porque en ninguna parte, ni siquiera en el Nuevo Testamento, ni en ningún otro documento cristiano, se clarifica el estado conyugal de Jesús. La mayoría de los expertos dicen que eso se debe a que nunca hubo matrimonio alguno. No hay evidencia alguna de que Jesús se haya casado. De hecho, hay muchas evidencias de que Jesús era soltero y célibe, como muchos otros hombres judíos de su época. Pero el silencio sobre la cuestión lo deja ampliamente abierto a interpretaciones. El silencio está impregnado de muchos significados diferentes. Y en el silencio florecen las teorías conspirativas. Cada hipótesis engendra una nueva. Así es como funciona. Ellos dicen, bueno, porque no estaría casado. Y digamos que estaba casado, y bueno, si estaba casado, probablemente tuviera hijos. Y de alguna manera pasas del hecho de que Jesús no estaba casado a que tenía hijos. En la Santa Sangre y el Santo Grial, Lig y sus colegas escribieron: la posibilidad de un linaje descendiente directamente de Jesús ganó una credibilidad considerable. Tal vez para ellos, pero no para los estudiosos de la Biblia como Herman. Él dice que no existe la menor evidencia para probar eso. No se encuentra en ningún evangelio y tampoco en ningún escrito cristiano de ninguna clase en la iglesia temprana. La mayoría de los expertos coinciden. De haber existido un matrimonio y un hijo, nadie podría ni querría mantenerlo en secreto. Porque los parientes de Jesús, después de su muerte, fueron muy importantes para la iglesia cristiana. Si Jesús tuvo un hijo, ese hijo hubiera por supuesto asumido finalmente algún tipo de rol de importancia en la iglesia. Pero eso no ocurrió.
Y eso es porque Jesús no tuvo hijos.